No importa si esta historia ocurrió en el cielo, en la mente de quien la contó o en ninguna parte. Lo que importa es que habla de nosotros. Habla del momento en que creemos tener razón y del instante exacto en que esa certeza puede volverse peligrosa. Habla del poder, no como fuerza, sino como elección. De lo fácil que es justificarlo todo cuando creemos que el fin nos pertenece. También habla del límite, de entender que no todo lo que podemos hacer, deberíamos hacerlo. Quizás la verdadera batalla no sea entre ángeles y demonios, sino entre el impulso de imponernos y la capacidad de detenernos. Porque hay algo profundamente humano en elegir no dominar, en no aplastar, en no convertir el miedo en violencia. Tal vez la enseñanza más valiosa no sea creer en la historia, sino escucharla y preguntarnos con honestidad, ¿desde dónde estoy actuando hoy? ¿Desde el miedo o desde la lucidez? Solo en 2 ocasiones, a lo largo de toda la historia registrada en la Biblia, el arcángel Miguel y Lucifer se enfrentaron de manera directa. La primera ocurrió en torno al cuerpo de un hombre que habló con Dios cara a cara. La segunda sacudió los cimientos del cielo mismo, en una guerra cósmica cuyo resultado aún hoy define quién puede acercarse a la presencia divina. Enfrentamiento en Pisgá. El monte Pisgá guarda un secreto que alteró el destino de la humanidad. Moisés acababa de morir a los 120 años. Su vigor seguía intacto, su mirada conservaba la claridad del águila, y su fuerza no había sido quebrada por el tiempo. Entonces ocurrió algo que no volvió a repetirse jamás. Dios descendió personalmente para darle sepultura. No hubo testigos humanos, no hubo ceremonia, no hubo tumba señalada ni recuerdo visible. El Creador del universo ocultó el lugar del entierro para siempre. Pero lo que sucedió inmediatamente después escapa a toda lógica humana. En la oscuridad silenciosa de la montaña, 2 presencias sobrenaturales se manifestaron. Miguel apareció primero. Su nombre no es solo una identidad, es una pregunta eterna, una declaración que atraviesa los siglos. ¿Quién es como Dios? No es un desafío cualquiera. Es un límite impuesto a toda criatura que pretenda elevarse por encima del Creador. Miguel es un arcángel poderoso, el comandante de los ejércitos celestiales, el portador de la autoridad del trono eterno. Frente a él surgió otra figura, una sombra antigua, más vieja que la humanidad misma. Aquel que una vez fue llamado Lucifer, portador de luz, ahora conocido por los nombres que su rebelión le otorgó: Satanás, el adversario, el acusador, el príncipe de las tinieblas. Entre ambos yacía el cuerpo sin vida de Moisés. La pregunta resulta inevitable. ¿Qué podía haber en ese cuerpo que justificara la presencia de 2 de los seres más poderosos del universo
en una montaña desolada. La respuesta revela una estrategia oscura, capaz de destruir a las tribus de Moisés con un solo movimiento. Satanás no deseaba el cuerpo en sí, deseaba lo que ese cuerpo representaba. Moisés había guiado al pueblo durante 40 años, había abierto el mar, había recibido la ley, había hablado con Dios como nadie más. Si los seguidores de Moisés descubrían el lugar exacto de su sepultura, el peligro era enorme. Un santuario podría levantarse, una tumba venerada, un líder transformado en reliquia. El libertador se convertiría en ídolo. El hombre que destruyó los dioses de Egipto pasaría a ocupar el lugar de uno. La nación que recibió el mandato de no adorar a ningún otro dios caería en la idolatría más sutil y devastadora. El plan era simple, y precisamente por eso letal. Las tribus de Israel perderían su identidad. La promesa hecha a Abraham quedaría contaminada. La línea mesiánica sería corrompida. Pero Miguel estaba allí. El general del cielo no permitiría que la oscuridad triunfara sobre el cuerpo del hombre que subió al monte para recibir la ley escrita por el propio dedo de Dios. Miguel, con todo su poder y su posición suprema, no apeló a su fuerza, no levantó armas, no convocó ejércitos, no pronunció juicio propio. En lugar de eso, el arcángel habló solo unas pocas palabras, palabras que resonaron en el valle como una sentencia divina. Y con ellas, el destino del pueblo de Moisés fue preservado. Que el Señor te reprenda. Miguel, aun siendo el arcángel más poderoso, sabía que su fuerza no nacía de sí mismo, no provenía de su rango, ni de su poder, ni de su posición en el cielo. Su autoridad tenía un origen único, aquel que lo había enviado. Miguel comprendía algo fundamental. Enfrentar a la oscuridad en nombre propio habría sido repetir el mismo error que llevó a Lucifer a caer. Y Satanás retrocedió. Sus planes se desmoronaron no por una batalla, no por una demostración de fuerza, sino por 5 palabras pronunciadas con autoridad verdadera. El cuerpo de Moisés permaneció seguro en la sepultura divina. Hasta hoy, ningún ser humano conoce su ubicación. Su pueblo fue preservado de una trampa silenciosa que podría haber destruido su destino eterno. Pero aquella victoria no fue el final. Fue apenas el primer enfrentamiento de una guerra mucho mayor. Lucifer había perdido una batalla, pero no había abandonado el conflicto. Mientras la tierra seguía su curso, en las profundidades de la eternidad se gestaba un plan más ambicioso. No se trataba ya de un cuerpo mortal, sino del control del cielo mismo. Una guerra destinada a sacudir los cimientos de la creación y a definir para siempre quién tendría acceso a la presencia del Altísimo. La rebelión en el cielo, caída de Lucifer. Esta guerra no comenzó ayer ni hace 1000 años. Se originó antes de que el primer ser humano existiera, cuando la criatura más hermosa jamás creada tomó una decisión que dividiría el universo. Lucifer no era un ángel cualquiera,
ocupaba el cargo más elevado en la jerarquía celestial, querubín protector. El profeta Ezequiel revela la singularidad de su posición. Había sido ungido para cubrir el trono, establecido en el monte santo de Dios, moviéndose entre piedras ardientes. Los querubines lo cubrían, extendiendo sus alas sobre el lugar donde se manifestaba la gloria divina. Lucifer estaba más cerca de la presencia de Dios que cualquier otra criatura. Había sido creado como una obra maestra de perfección, irreprochable en sus caminos desde el día de su creación, hasta que apareció la maldad. Su belleza era deslumbrante, adornada con piedras preciosas que reflejaban la gloria del cielo. Sus instrumentos fueron preparados el día en que fue creado. Lucifer era un ser musical, probablemente el líder de la adoración celestial. Su función era dirigir la alabanza constante que ascendía al trono del Altísimo. Y aquí surge la ironía más terrible. El que debía guiar a toda la creación en la adoración al Creador fue el primero en negarse a adorar. El director del coro celestial decidió que merecía ser adorado. ¿Qué ocurrió en su interior para abandonar la posición más privilegiada del universo? La Escritura lo revela con precisión inquietante. Su corazón se enalteció a causa de su belleza. Su sabiduría se corrompió por causa de su esplendor. Orgullo. El primer pecado del universo no fue violencia, ni engaño, ni desobediencia. Fue orgullo. Lucifer se miró a sí mismo y concluyó que era digno de adoración. Contempló su sabiduría y creyó que podía gobernar mejor que Dios. Y en ese instante, el conflicto eterno comenzó. Observó su propio resplandor y llegó a una conclusión fatal. Creyó que merecía el trono eterno. El profeta Isaías deja al descubierto esta ambición cuando registra las 5 declaraciones que brotaron del corazón de Lucifer. 5 frases que no fueron simples pensamientos, sino auténticos actos de guerra contra el trono divino. Subiré a los cielos, exaltaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Me sentaré en el monte de la asamblea, en lo más alto del norte. Ascenderé sobre las alturas de las nubes. Seré semejante al Altísimo. 5 afirmaciones que transformaron al querubín protector en el adversario eterno. 5 deseos que fracturaron la armonía celestial y dieron origen al primer ejército rebelde de la historia. Pero Lucifer no se alzó solo. Su inteligencia era demasiado calculadora para actuar en soledad. El libro de Apocalipsis revela que su caída arrastró consigo a una tercera parte de las estrellas del cielo. 1 de cada 3 ángeles fue seducido por su discurso. Millones de seres celestiales llegaron a creer que obedecer a Dios era esclavitud y que seguir a Lucifer era libertad. ¿Cómo logró convencer a tantos de abandonar la presencia divina? La respuesta está en una estrategia que aún hoy sigue utilizando. El profeta Ezequiel describe que, a través de su comercio, se llenó de violencia y pecado. Esa palabra, en su sentido más profundo, alude al murmullo, a la calumnia, a la difamación sutil. Lucifer no obligó a nadie, sembró dudas,
cuestionó el carácter de Dios. Insinuó injusticia donde había perfección. Transformó la adoración en carga y la obediencia en humillación. Dios no respondió con furia, respondió con claridad. Porque el orden no se sostiene por la fuerza, sino por coherencia. Donde aparece una voluntad que no acepta límites, el equilibrio se rompe solo. La expulsión no fue un castigo teatral, fue una consecuencia inevitable. Aquello que ya no vibraba en sintonía, simplemente no podía permanecer. No hubo lucha en ese instante, hubo separación. Lucifer cayó del cielo como un rayo. No fue un descenso lento ni una retirada negociada. Fue una expulsión violenta e inmediata. Y con él cayeron todos aquellos que confundieron cercanía con derecho, belleza con autoridad y libertad con supremacía. El cielo no perdió poder ese día, ganó definición. Desde entonces, la frontera quedó trazada para siempre. No todo lo que brilla puede gobernar, no todo lo que es fuerte puede elevarse, y no toda conciencia está dispuesta a aceptar que el límite también es una forma de orden. Lucifer y su acceso limitado a Dios. Sin embargo, después de su caída, Satanás conservó un acceso limitado a la presencia divina. El libro de Job muestra que aún podía presentarse como acusador, señalando las faltas de los siervos de Dios. Había perdido su lugar junto al trono, pero no su función de fiscal celestial. Durante siglos, utilizó ese acceso para acusar día y noche. Presentaba las debilidades humanas como prueba de que nadie merecía gracia. Se convirtió en el acusador incansable, buscando condena tras condena. Y en este punto es cuando todos nos cuestionamos por qué todavía tenía acceso a Dios. Después de su caída, se le permitió seguir existiendo, aunque ya no como príncipe, ni como guía, sino con un rol muy limitado. Un rol incómodo. Lucifer pasa a ser el acusador. No gobierna, no decide, no crea, solo señala. Señala errores, señala fallas, señala contradicciones humanas. Pero esta tarea no es eterna, es temporal. Dura solo mientras el mundo necesite aprender que equivocarse no anula el valor de una vida y que la culpa no es el final de la historia. Cuando la acusación deja de tener sentido, cuando ya no define a las personas, el acusador deja de ser necesario. Visto así, Lucifer no es solo un personaje oscuro, es el símbolo de una etapa, la etapa en la que todo se mide, todo se juzga, todo se condena. Según la visión cristiana, este sistema funcionó hasta un momento decisivo, el instante en que Jesús pronunció desde la cruz: todo está cumplido. En ese acto, algo cambió para siempre en la estructura espiritual del universo. La base legal de las acusaciones de Lucifer o de quien fuera fue destruida. La sangre de Jesús se convirtió en defensa eterna para todos los que creen. Aún así, el acusador continuó ejerciendo su función hasta que llegó el momento profetizado, el instante descrito en Apocalipsis 12, el momento en que Miguel recibió la orden divina de ejecutar la sentencia final. La guerra que expulsaría definitivamente al acusador de los cielos estaba a punto de comenzar. Y esta vez, Miguel no se limitaría a palabras.
convocaría a los ejércitos celestiales en un conflicto que sacudiría los cimientos de la eternidad. El antiguo director de la adoración celestial se enfrentaría al arcángel que jamás cuestionó la autoridad divina. La segunda y definitiva confrontación estaba a punto de redefinir, para siempre, el acceso a la presencia del Altísimo. Juan, el discípulo amado, recibió una visión que revelaría el enfrentamiento más grande de toda la historia espiritual. Y hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron. Una sola frase que encierra un conflicto capaz de estremecer la eternidad. Pero, ¿cómo luchan los ángeles? ¿Cómo se libra una guerra espiritual? El apóstol Pablo lo explica con claridad. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. No es una guerra de espadas ni escudos, es un conflicto entre verdad y mentira, entre fe y temor, entre obediencia y rebelión. Miguel y sus ángeles representan el orden divino establecido por Dios. Lucifer y los suyos encarnan la rebelión permanente contra esa autoridad. No fue una batalla como las humanas, no hubo gritos, ni sangre, ni caos desordenado. Miguel apareció, no como conquistador, sino como ejecutor de una decisión ya tomada. No vino a negociar, no vino a debatir, vino a cerrar una etapa. La lucha no fue de fuerza contra fuerza, fue de orden contra negación, de lealtad contra rebeldía sostenida. Satanás peleó como siempre lo había hecho, aferrándose, argumentando, reclamando un lugar que ya no existía. Miguel no respondió con odio, no respondió con furia, respondió con alineación. Cada uno representaba algo más grande que sí mismo. Uno, la insistencia en ponerse en el centro. El otro, la aceptación absoluta de no ser el centro. Y eso decidió todo. No fue Miguel quien venció, fue el límite. El momento en que ya no había razón para que la acusación continuara. El cielo ya no necesitaba un fiscal. La historia había avanzado. Satanás cayó, no porque fuera débil, sino porque su función había terminado. Miguel no lo persiguió, no celebró. Simplemente permaneció en su lugar. Porque el verdadero poder no está en destruir al adversario, sino en no convertirse en él. La batalla fue intensa, pero el desenlace nunca estuvo en duda. Lucifer y sus ángeles seguidores no prevalecieron, y ya no se encontró lugar para ellos en el cielo. El antiguo querubín, que una vez ocupó la posición más elevada, fue expulsado definitivamente de la presencia divina. Sus acusaciones quedaron en silencio. El gran dragón fue arrojado fuera, la serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás, el que engaña al mundo entero. 4 nombres que revelan su naturaleza. Dragón por su ferocidad, serpiente por su astucia,
Diablo por su calumnia, Satanás por su oposición constante a Dios. Pero hay algo esencial que debe comprenderse. Esta victoria no se logró únicamente por la fuerza militar de Miguel. El texto revela 3 armas que aseguraron el triunfo de los fieles. La primera, la sangre del Cordero. Cuando Jesús murió en la cruz, anuló para siempre la base legal de toda acusación. Cada gota derramada se convirtió en prueba irrefutable de perdón total. La segunda, la palabra de su testimonio. Los creyentes vencieron manteniendo su confesión de fe incluso en medio del sufrimiento. Sus palabras atravesaron la mentira como proyectiles de verdad. La tercera, el desapego de la propia vida. No amaron su vida hasta la muerte. La fidelidad fue más valiosa que la supervivencia. Y así, el miedo perdió su poder. La guerra concluyó con celebración en los cielos. Alégrense, cielos, y los que habitan en ellos. El acusador había sido silenciado. La presencia divina finalmente quedó libre de toda calumnia. Lucifer y sus ángeles fueron desterrados a la tierra. Desde entonces, el conflicto ya no es celestial, es humano y se libra en otro lugar. Lucifer en la tierra. Pero Juan también recibió una advertencia solemne. ¡Ay de los habitantes de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido con gran furia, sabiendo que le queda poco tiempo. La expulsión de Satanás de los cielos significó que toda su ira se concentraría ahora en la tierra, durante los últimos capítulos de la historia humana. El dragón que perdió el acceso a la presencia celestial se volvería aún más peligroso para quienes habitan el mundo. La guerra que terminó en los cielos se volvería más intensa en la tierra. El príncipe de las tinieblas gobierna mediante la intimidación, las amenazas y el terror de lo que podría suceder si no obedeces sus susurros. Pero cuando una persona deja de temer a la muerte, él pierde toda autoridad sobre su vida. Hoy la humanidad enfrenta las mismas fuerzas espirituales que estos seres celestiales enfrentaron a lo largo de la historia. Las armas que aseguraron la victoria en los cielos siguen disponibles para las batallas en la tierra. El comandante que expulsó al acusador de los cielos continúa liderando los ejércitos celestiales a favor de la humanidad. La guerra no ha terminado, solo ha cambiado de escenario, del cielo a la tierra, de la eternidad al tiempo, de lo cósmico a lo personal. Miguel cumple su misión. El ruido se disuelve y lo eterno sigue su curso sin prisa. Que esta historia no termine aquí, sino que descanse en tu corazón como una reflexión suave, como una luz tenue antes del sueño. Gracias por escuchar. Que la paz te acompañe y que la noche sea buena.